La mayor parte de nuestras preguntas de investigación parten desde el hospital. Es decir, son preguntas que se hacen los clínicos, los médicos, sobre cómo mejorar el manejo de pacientes que tienen alguna patología. En el caso nuestro, una patología infecciosa. Cómo mejorar desde el punto de vista diagnóstico, cómo mejorar el tratamiento o la prevención de algunas de las enfermedades o comorbilidades o patologías asociadas a estas enfermedades. Por lo tanto, es fundamental que para la investigación en biomedicina haya un contacto estrecho entre los investigadores, que sean las figuras como la mía, y el personal que ven los pacientes, porque si no nuestro trabajo no llegaría a ningún lado, no tendría sentido el investigar por investigar, sino investigar para dar respuestas que ayuden a la población a tener una mejor salud. Sobre los trabajos de investigación en los que estoy involucrado, que preguntáis, una pequeña explicación de mi aportación sobre ello. Pues fijaros, tenemos trabajos tan diferentes como puede ser trabajos en infección por el VIH, trabajos en hepatitis C, que son virus exclusivamente humanos, como después ya comentaremos, sobre el tratamiento, sobre la prevención, patologías. Y también estamos realizando diferentes estudios en enfermedades zoonóticas, que es la principal línea de investigación nuestra, en el que sobre todo destacamos en una enfermedad que muy poco conoceréis, que es una enfermedad relativamente nueva, que es la hepatitis E, que es una enfermedad transmitida por los animales, en este caso por el cerdo. Y se produce el contagio en los humanos por consumo de esta carne, de la carne de cerdo o de jabalí poco cocinada o cruda. Entonces, en este sentido, realizamos muchos estudios para búsqueda de terapia, de tratamiento, cómo prevenir esta infección, cuáles pueden ser los métodos de inactivación del virus en carne para que el consumo de carne sea más segura, cuál es el reservorio animal, cómo se transmite. Y esto implica que nuestro trabajo tenga mucho que ver en el laboratorio, pero también salgamos mucho fuera del laboratorio. Salimos fuera del laboratorio a coger muestras de estos animales. Una de las cosas más interesantes, y uniendo como la otra pregunta que hacéis, que es cuál es la mayor curiosidad que he encontrado en sus investigaciones, pues una de las mayores, no como curiosidad, sino de las cosas que más me han gustado, posiblemente a mis compañeros, es el pasar 2 semanas en el Parque Nacional de Doñana, durmiendo en el parque y cogiendo muestras de diferentes animales salvajes, en el que ciervos, gamos, jabalíes, incluso también murciélagos, ¿no? Y es una de las experiencias más bonitas que he tenido nunca en el campo de la investigación, y no es investigación per se, sino que es el coger las muestras, ¿no?, para poder realizar diferentes investigaciones. Sobre cuál es el consejo que hubiera gustado recibir antes de adentrarme en el mundo de la investigación, sobre todo en vuestra edad, en la que estáis, en la edad que tenéis, que estáis pendientes de ver qué estudiáis, hay selectividad, no selectividad. Pues uno de los consejos para la investigación y para mí es, primero, el coger la carrera o la formación que más os guste. Eso es fundamental. Tener en cuenta que un trabajo es para toda la vida, o para gran parte de toda la vida. Y el estar una vida entera haciendo un trabajo que no te gusta, eso no conlleva a la felicidad. Por lo tanto, elegid primero aquello que os guste realmente y que os apasione. En segundo lugar, un consejo también importante que me hubiese gustado mucho, y sobre todo para adelantar y ir más rápido en la formación, ¿no?, cuando empecé, es que para la investigación es fundamental el inglés. Es así, es el idioma fundamental de la investigación. Y ahí, por lo tanto, hay que formarse en inglés y aprender inglés bastante bien. Por experiencia os puedo decir, mis compañeros a los que estoy ahora dirigiendo la tesis o diferentes trabajos salen de la carrera con el B1. El B1 os garantizo que no es suficiente para dedicarse a la investigación, ¿de acuerdo? Entonces es un aspecto fundamental, la formación en inglés, el tener un buen conocimiento de inglés desde la base. Otra pregunta que me hacéis, ¿cuántos años hay que estudiar para ser un experto en virus? Pues toda la vida. Nunca se llega a ser experto en nada. Hace falta estar estudiando todos los días. Yo, de hecho,
todos los días, incluidos fines de semana, dedico tiempo a estudiar, como cuando estaba en el instituto, como vosotros. Porque es fundamental el estar actualizado en el tema constantemente. Y más, el ejemplo lo tenéis en la situación actual, en el que la información, a día de hoy, tanto de publicaciones científicas como opiniones de expertos, congresos y tal, cambia no día a día, sino prácticamente hora a hora. Van cambiando la información. Por lo tanto, es muy importante estudiar durante, durante toda tu vida para poder llegar a tener el mejor rendimiento profesional posible. Y espero algún día convertirme realmente en un auténtico experto, pero yo creo que eso será prácticamente cuando me jubile, ¿vale? Y después en este bloque otra pregunta que me habéis hecho es que creo que a todos nosotros la situación actual debido al COVID-19 nos ha pillado desprevenidos, pero usted que es experto en el tema, ¿anticipaba que algo como esto podría pasar en el mundo actual? Esta es muy buena pregunta y la respuesta, sabíamos desde el punto de vista de virología y desde el punto de vista epidemiológico que algo de esto podía pasar en algún momento. Lo que no sabíamos era cuándo podría pasar. Tened en cuenta que esto es, nosotros la investigación que hacemos de identificación de nuevos virus en animales con potencial de transmisión del ser humano, lo llevamos describiendo desde hace muchos años. Después comentaré algunas preguntas a este respecto. Y llevamos avisando, incluso la propia Organización Mundial de la Salud alertó hace 2 o 3 años de que el mayor peligro de la humanidad en este siglo iba a ser una pandemia producida por el virus X. Llamaron virus X porque era un virus que no estaba descubierto todavía y que tendría un potencial zoonótico. Bueno, yo creo que queda claro que el virus X que nombraba la Organización Mundial de la Salud es este, ¿no? Es el SARS-CoV-2, por razones evidentes. El problema del trabajo nuestro es que nosotros podemos identificar los patógenos que pueden llegar a producir pandemias, como es este caso, pero no podemos predecir cuándo va a surgir esa pandemia. Un ejemplo práctico para que lo veáis, que es muy similar. Nosotros sabemos que los volcanes erupcionan, que se producen terremotos, pero somos incapaces de predecir producir un terremoto con muy poco tiempo. Lo que sí podemos hacer y sabemos es, lo que nos tenemos que preparar es para actuar en el caso de que un terremoto se produzca o un volcán. En el caso de una pandemia es lo mismo. En este caso, yo creo que en la situación actual todos éramos conscientes de que esto podía pasar. No sabíamos cuándo esto iba a pasar y el problema ha sido que nos ha pillado desprevenidos o no preparados. Pero yo creo que todas las sociedades científicas, todos los científicos que trabajamos en este tema, como es obvio, sabíamos que esto en algún momento podría pasar. ¿Vale? Preguntas sobre aspectos de virología general. ¿Vale? Hay algunas preguntas relacionadas. ¿Qué significa la carga viral? ¿En qué consisten los PCR? ¿Cómo se realizan? ¿Qué clase de información aportan? ¿Cómo sabremos si presentamos algún virus en nuestro organismo? Y sobre los test rápidos y los anticuerpos, ¿vale? Esto os voy a explicar porque yo creo que va a resultar más fácil con una pizarra que tengo aquí atrás, ¿vale? Se ve bien, ¿no? Un poquito. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, ¿lo ves en la pantalla? Vale, el curso de una enfermedad infecciosa, esto es el tiempo, es en el momento que se produce una infección por un virus, ¿vale? Por cualquier virus, este virus entra en el organismo y empieza a replicarse. Empieza a replicarse dentro de las células. Dependiendo del virus que sea, va a elegir una célula u otra para replicarse. En el caso, por ejemplo, del VIH, utiliza los linfocitos CD4, que son unas células que tenemos de defensa de los glóbulos blancos. En el caso de los virus de hepatitis C o hepatitis B, utilizan el hepatocito, que son las células que forman el hígado. Y en el caso del coronavirus, utiliza lo que son las células
alveolares, ¿no? Que es por lo que produce, o la gripe, lo que produce una replicación y el síndrome de respiratorio, ¿no? De ausencia de respiración, o de falta de, la sensación de falta de aire. Entonces el virus entra y el virus empieza a replicarse. Y el virus empieza a replicarse, y yo creo que ya sois todos muy familiares, estáis muy familiarizados con el tema de las curvas. Pues la replicación del virus es igual que la curva de una epidemia. Empieza de una forma muy rápida, exponencial, y puede pasar un tiempo. Este punto de aquí sería el punto que llamamos inicio de síntomas. ¿Por qué? Que también viene en relación, porque cuando tú te infectas por el virus no empiezas a presentar síntomas en el mismo momento. Pues no empiezas a presentar síntomas en el mismo momento porque tu organismo, en comparación con el virus, que es muy pequeño, pues el virus necesita un tiempo para ir replicando esas células, destruir esas células y producir sintomatología. Este periodo, desde que se produce la infección hasta que se empiezan a presentar síntomas, es variable y va a depender mucho de cada persona. Lo habréis visto que se estima que en el caso del virus el periodo de incubación puede llegar hasta 14 días. Pero normalmente casi todos los pacientes empiezan a presentar síntomas a partir del día 5 o 7 tras infectarse, ¿vale? ¿Cómo sabemos este periodo de tiempo? Pues este periodo de tiempo lo sabemos gracias a modelos animales, investigación en animales en el que sabemos perfectamente cuál es el momento en el que se infectan los animales, porque se infectan experimentalmente, y empezamos a ver cuándo empiezan a aparecer los síntomas. Y por eso los 14 días es un periodo de incubación, y por eso 14 días es lo que dura cada una de las fases de la desescalada en la que estamos. Porque lo que queremos ver en la desescalada es que si un paciente se infecta el domingo antes de la desescalada, o antes de pasar a la siguiente fase, va a presentar los síntomas y podemos identificar precozmente brotes. El virus empieza a replicar y se produce el inicio de síntomas. Aquí, esto sería lo que se conoce como carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que hay en nuestro organismo. ¿Cómo se puede medir? Se mide de dos formas. Una, la carga viral, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que sabemos que muy rara vez está en sangre, pues sabemos cuál es la carga viral en esputo, en saliva o en lavado alveolar, lo que es los fluidos del sistema respiratorio. En el caso de otros virus, sabemos que la carga viral, que son virus como por ejemplo el VIH, virus de papotropo, otro tipo de virus, el virus ébola, por ejemplo, la carga viral se mide en sangre. En el caso de los virus respiratorios no podemos medir la carga viral en sangre. Por eso habréis visto también en la televisión que para determinar si un paciente una persona está infectada o no, no se saca sangre, sino lo que se coge es una muestra con un palo, que es un hisopo, que se mete por la nariz y llega hasta la faringe. Por eso hace un raspado. Y eso es el concepto de carga viral. Este virus sigue replicándose y sigue presentando síntomas en la persona infectada. En este punto podemos detectar el virus, que sería la carga viral, porque detectamos su material genético. Su material genético, los virus pueden ser virus ARN o virus ADN. ¿Vale? En el caso del coronavirus es un virus ARN. Ejemplo de virus ADN, por ejemplo, la hepatitis B. El ARN lo podemos detectar, ¿de acuerdo?, con una reacción que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es la versión, las siglas, ¿no?, de esa es PCR. ¿De acuerdo? Entonces, cuando realizamos una PCR, lo que estamos viendo es la presencia del virus. Pasado un tiempo, que puede ser hasta una semana, a partir de una semana después, desde la presentación del inicio de síntomas, el cuerpo se da cuenta de que tiene un organismo que es ajeno a él. Entonces, desarrolla una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria, que al principio se desarrolla por las células, que es por lo que veis, por los diferentes tipos de linfocitos, que, como habréis escuchado, que la segunda etapa del coronavirus es por una reacción inflamatoria desmesurada, pues este sería el caso. Y también
por la producción de anticuerpos, que lo producen los linfocitos B. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos? Pues el cuerpo empieza a producir, en primer lugar, unos anticuerpos, que son unos anticuerpos de primera línea, que son unos anticuerpos más inespecíficos, que se llaman IgM, ¿vale? Una vez que aparece la IgM, esta IgM con la respuesta celular hace que el virus empiece a desaparecer, porque nuestro cuerpo está combatiendo, ¿de acuerdo? Y a la misma vez, que aproximadamente a los 30 días, ¿vale?, empieza nuestro organismo a producir otro tipo de anticuerpo, que es un anticuerpo mucho más específico, que es el anticuerpo IgG, ¿de acuerdo? Entonces el virus ya desaparece por completo, la IgM, que es lo más inespecífico, desaparece por completo, y lo que se mantiene en el tiempo es la IgG. La PCR, lo que vemos es ARN, ¿vale? Lo que vemos, lo podemos ver con la PCR es esta fase de aquí, esta fase de la infección. ¿Qué es lo que podemos ver con los test de anticuerpos? Que es con lo que habréis visto, que son los test rápidos. Lo que podemos ver con los test rápidos son esta zona de aquí, ¿vale? Pues los test rápidos nos dan IgM e IgG. Si una persona da positiva para IgM, ¿vale?, significa que está todavía en la fase de infección aguda, digámoslo así, ¿no? Porque, si os fijáis, empieza a producirse la IgM y todavía hay mucha cantidad de virus. En cambio, si una persona tiene IgG positiva, significa que está en la fase más final de la enfermedad, que es lo que nos va a conferir inmunidad. Por eso, cuando habréis escuchado en la tele y en la prensa, los test rápidos no sirven, los test rápidos sí sirven. Lo único que hay que saber es el momento en el que utilizarlos. ¿Por qué? Porque si utilizamos el test rápido aquí, en este punto, cuando se empiezan a presentar síntomas, no hay ni IgM ni IgG. Por lo tanto, este paciente va a ser negativo. ¿Y podemos decir que ese paciente no está infectado? No, no podemos decirlo tampoco. ¿Por qué? Porque hace falta otra prueba, que es la carga viral que se hace mediante PCR. Entonces, es muy importante el saber qué prueba utilizar para cada momento de la infección. Si se empieza a producir, si vemos que el paciente tiene síntomas y le preguntamos al paciente, ¿desde cuándo tiene usted síntomas? Pues los últimos 3 o 4 días. La prueba indicada en este punto sería la PCR. En el caso de ¿desde cuándo usted presentó síntomas? Porque todavía aquí presenta síntomas. Pues hace 5 o 7 días. Ahí ya sabemos que podemos hacer la prueba de serología y PCR y podemos tener IgM, porque podemos ver la IgM y sabemos si la IgM es positiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La PCR nos hace falta muestra, como he dicho antes, de un hisoplo por la nariz hasta la faringe. En el caso de los test rápidos, los anticuerpos se presentan en sangre, que es una ventaja. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de acceder. Y las pruebas rápidas normalmente se hacen con un pinchazo en el dedo, con una gota de sangre, y ahí lo que vemos es IgM e IgG. Para interpretar un test rápido, que también lo veréis, por si alguna vez os lo preguntan o lo hacen, si sería, es como una tira, se nos pinta. A ver si te pinta. Sí. Es como una tira, ¿vale? En el que aquí tenemos una C, que sería el control, y aquí se pone la gota de sangre. En el momento que se pone tu gota de sangre, pasan aproximadamente 15 minutos y pueden dar 2 bandas. Una banda que sería esta de aquí y otra banda que sería esta de aquí. Esta sería IgM y este sería IgG, ¿vale? Si aparecen las 2 bandas, pues sabemos que el paciente está infectado y que ha empezado a producir IgM, es decir, que está casi en la fase aguda, pero terminando ya de la infección. Si aparece solo la IgM, sabemos que el paciente está en la fase aguda y que ya lleva por lo menos 5 días con síntomas. Si aparece solo la IgG, sabemos que el paciente ha pasado la infección y que tiene inmunidad, ¿de acuerdo? Y es por lo que en las pruebas que se están realizando, cuando estáis viendo en la televisión, el Estudio Nacional de Seroprevalencia, lo que medimos es esto.
la cantidad de personas que tienen anticuerpos frente al virus. Es decir, la cantidad de personas que han pasado la enfermedad. ¿De acuerdo? Y otra posibilidad es que el test salga negativo. Y si el test sale negativo, ¿significa que la persona no está infectada? No, porque como hemos visto antes, puede ser que se encuentre en estadios muy precoces de la infección, que todavía no ha producido anticuerpos, por lo tanto ahí lo que había que hacer es una PCR, y de ahí la utilidad de las dos técnicas. En el momento inicial de una pandemia, cuando, como fue a mediados de marzo, finales de marzo, en el que se produce una explosión grande del número de casos, no tiene mucho sentido el utilizar los test de anticuerpos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente se ha infectado en ese momento y va a producir inmunidad por lo menos 30 días después. Es por eso el motivo que el Estudio Nacional de Seroprevalencia de España, que se presentó los datos parciales hace un par de semanas, se han realizado un mes después del inicio de la epidemia. ¿Por qué? Porque si se hubiese realizado en el momento del inicio de la epidemia, hubiesen salido negativos todas las personas que se hicieron los test de anticuerpos. Por eso es importante el saber muy bien en qué consiste cada técnica y qué queremos ver con cada técnica, porque nos va a dar una información diferente. ¿Vale? Y en esto, pues, respondo un poco también a las preguntas que me habéis hecho sobre cuál es la diferencia sobre los PCR, los test rápidos. ¿De acuerdo? Otra pregunta que me hacéis es ¿cómo se clasifican los virus? Y en el caso de que exista una clasificación, ¿en qué grupo de virus estaría el coronavirus? Los virus sí tienen una clasificación. Existe un organismo internacional que se llama ICTV, que es International Committee for Viral Taxonomy, que es para la clasificación de los virus, en el que es un grupo de expertos de todo el mundo en el que se van clasificando los virus en familias, ¿vale? En familia y en función de qué, pues lo organizan en función de cuál es su material genético, si es ARN o ADN, cuál es su vía puede ser también por su vía de transmisión, puede ser también por las proteínas que presenta, puede ser también por el tamaño, la estructura, la forma, ¿vale? Por ejemplo, el coronavirus sabemos, tampoco son muy originales poniendo nombres, ¿vale? Porque sabemos que ¿por qué se le llaman coronavirus? Pues si esta es la partícula vírica, cuando lo vemos desde arriba, tiene una serie de proteínas en la membrana en el que parece una corona. En el caso del virus del ébola, por ejemplo, el virus del ébola es así, ¿vale? Que parece un filamento. Y por eso el virus del ébola se engloba dentro de la familia de los filovirus, ¿vale? O filoviridae. Tampoco es muy original a la hora de poner los nombres de los virus, ¿vale? Y va por eso, ¿no? Por la forma que presenta el virus y también el tipo de material genético que presenta. Si es ARN, en el caso del virus ébola también es ARN. En el caso del virus hepatitis B es un virus mucho más grande y este virus presenta ADN, ¿vale? Entonces, diferentes formas de clasificar los virus. Después existen otros virus como el VIH que se conocen como retrovirus. ¿Por qué son retrovirus? Porque además es una maquinaria perfecta, porque es un virus que es ARN, pero a la vez es un virus también ADN. ¿Por qué? Porque tiene una enzima que lo que hace es pasar el ARN a ADN y es lo que hace que se integre dentro de las células del hospedador, ¿vale? De la persona infectada. Los virus ADN suelen ser virus que se integran dentro del genoma de la persona. Por lo tanto, es muy difícil de curarlo, porque al estar integrado en tus genes es muy difícil de curarlo. Ese es el caso, por ejemplo, del virus de la hepatitis B o el caso del VIH con la peculiaridad que tiene de ARN pasar a ADN. ¿Vale? Más preguntas sobre virus. Si están todos los virus descubiertos y si no es así, ¿cómo podemos protegernos ante algo que desconocemos? ¿Cuántos virus crees que existen en la naturaleza y no se conocen? Actualmente conocemos unos 5.000 virus, ¿vale? 5.000 virus que no solo afectan a las personas, afectan a los animales, afectan también a las plantas, afectan también a los hongos, afectan a diferentes tipos de especies animales y vegetales, ¿de acuerdo? Lo que se estima es que existen, de los 5.000 que conocemos, es una pequeña parte. Se estima que existen millones de virus que no conocemos.
y que están en la naturaleza. Uno de ellos, por ejemplo, era el coronavirus que tenemos ahora. Es un virus que no se conocía anteriormente. Y sobre cómo protegernos ante algo que ante algo que conocemos, que desconocemos, pues es muy difícil, como habéis visto. Es muy difícil. Cada día no son... Los científicos cometemos errores, ¿no? Pero nosotros somos personas que somos muy cautas a la hora de decir las cosas. Y si algo no lo sabemos, o algo puede parecer que lo conocíamos en un momento y después dejamos de conocerlo, no quiere decir que nos hayamos equivocado o que hayamos mentido. Simplemente es algo que no se conocía en ese momento. ¿Vale? Sobre también otra pregunta, si son los virus inmortales. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque fijaros, los virus no sé si clasificarlos por inmortales, porque la mayor parte de la gente de virología dice que los virus no son organismos vivos. Por lo tanto, algo que no está vivo tampoco puede morir. Es un tema, una controversia que hay en el mundo de la virología, o de la microbiología más bien. Si los virus son organismos vivos o no. Los virus al final no dejan de ser, como dijo el premio Nobel en Medicina, son problemas envueltos en proteínas. Es un material genético que está envuelto por una serie de proteínas que se transmite perfectamente y que puede producir enfermedad en casi todos los casos. ¿Vale? Después, más preguntas. Sobre mutaciones. ¿Cómo puede mutar un virus para reconocer e infectar células humanas? Hay 4 preguntas que han entrado. Ah, vale, sí. Es mejor contestarlas ahora para... Vale. Y a ver, ahora cuando pase a leer las preguntas, podréis encender el micro, ¿vale? Para hacer una aclaración, por si no estoy transcribiendo bien la pregunta que habéis hecho. ¿Vale? Entonces, Ángel ha hecho 2 preguntas. Ángel, ¿puede conectar su micro? ¿Sí? Ángel. Bueno, paso a ver la pregunta. ¿Vale? Sobre el principio, la introducción que hacía Antonio, sí. Pregunta Ángel, ¿las pandemias entonces podrían ser constantes cada cierto tiempo? ¿Y la otra qué hace, Ángel? Y la otra que hace es, ante la necesidad de contabilizar el número de infectados, ¿cuál sería el más óptimo? Refiriéndose al método de detección. Vale. Sobre las pandemias sabemos que pasan cada cierto tiempo. En 100 años, que contabilizamos bien, porque fijaros una cosa, la gripe de 1918, la habréis escuchado como la gripe española, falsamente llamada española, y aquí es una cosa curiosa porque es una gripe que surge en Arkansas, que surge en Estados Unidos, pero surge en el contexto de la Primera Guerra Mundial. España estaba neutral durante la Primera Guerra Mundial, se distribuyó por todo el mundo y como todos los países estaban en guerra, pues España es el primero que lo declara. Y entonces pues dicen, pues la gripe española, pero realmente se inició en Estados Unidos. En esa época no sabíamos ni que era un virus, ni que se transmitía, ni teníamos tratamiento, ni nada. ¿Vale? Gracias a eso hemos avanzado durante muchísimo tiempo y en 100 años que han pasado prácticamente, se han producido pandemias pandemia, que es a nivel mundial. Pues conocemos, por ejemplo, la pandemia de ébola en África, la pandemia de SARS en 2002-2003 en Asia, la pandemia de MERS en Arabia Saudí, que también afectó un caso en España, también en Estados Unidos, la gripe de Hong Kong, que es un virus similar a la gripe aviar, que aunque a nosotros nos llegó muy de refilón, en Estados Unidos y en México sí, y en China sí pegó bastante fuerte. Es decir, que cada cierto tiempo se va produciendo una pandemia y lo que tienen en común casi todos estos organismos es que vienen de los animales. Y sobre todo muchos, la gran parte vienen de los murciélagos como primer término, que después os comentaré más detalles, que hay unas cuantas preguntas, ¿vale? Por tanto, sí tenemos que estar tenemos que estar pendientes siempre de la pandemia, de una futura pandemia. El patrón que estamos viendo, 2002-2003,
SARS, el MERS 2013, 2020, 2009 la gripe aviar, 2020 el coronavirus, pues prácticamente cada 8 o 9 años pues aparece un organismo altamente peligroso para la humanidad. Y estos organismos además presentan una característica, que es que se transmiten por vía aérea. Si os fijáis, desde el año 2002-2003, fue la gran epidemia de SARS que afectó a China, Corea, Vietnam, muchos países asiáticos. Los asiáticos se han acostumbrado desde entonces a llevar mascarillas. Y vosotros veréis por la calle pues, la gran parte de gente que viene de Japón, que viene de China, que va con mascarilla. Ese tipo de gripe o la gripe de Hong Kong, desde entonces es algo que llevan muy claro, tienen muy arraigado en la sociedad asiática, el uso de mascarillas diariamente para evitar propagación de enfermedades o grandes epidemias que ellos ya han sufrido. Probablemente esta situación que nos ha visto afectados y que ahora todo el mundo nos resulta incómodo las mascarillas y pensamos que tal, posiblemente dentro de unos años lo veamos como normal. Es como cuando se podía fumar dentro de los bares. Ahora uno lo piensa y dice, qué barbaridad, ¿cómo podíamos fumar dentro de un bar? Lo ve como raro. Pero dentro de un año posiblemente lo veremos así. Y siguientes generaciones dirán, hay que ver cómo podían ir la gente sin mascarillas por la calle en la situación o dentro de un espacio, dentro de una epidemia. La cultura asiática lo tiene muy bien y muy bien identificado, y es porque lo han sufrido durante muchos años y se han acostumbrado a eso. Nosotros nos tendremos que acostumbrar a eso. Sobre el recuento de cómo contar el número de infectados, pues la situación cambia. La situación cambia, como os comentaba, al principio de la epidemia, de la segunda semana de marzo, principio de semana de marzo, ahí la mayor parte de los pacientes, era cuando estaba empezando la epidemia. Ahí todos los pacientes presentaban carga viral detectable, ¿no? Lo detectábamos por PCR. Entonces, pues ahí sabíamos que el virus sabemos que se presenta cuando tiene carga viral detectable, cuando lo detectamos por PCR, es a los 5 días de infectarse. Por lo tanto, es muy útil el saberlo. ¿Por qué? Porque podemos más o menos calcular cuándo esa persona se ha infectado. Y cuando esa persona se ha infectado, sabemos que si se ha infectado en un periodo de 5 días, podemos también identificar las personas con las que ha estado en contacto. Es decir, en los últimos 5 días, ¿con qué personas has estado? Pues te puedes decir fácilmente, pues si te diagnostican un viernes, pues esta semana pues he estado trabajando tal, he ido al supermercado a comprar a Mercadona tal día, me he movido en el autobús, he ido tal y he estado comiendo con tal. Si lo hacemos de la otra forma, si vemos anticuerpos por IgG, como eso ha podido pasar hasta 45 días después de haberse infectado. Y si a ti te preguntan qué hiciste hace 45 días, pues hay muchos detalles que no te vas a acordar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo contar el número de infectados? Dependiendo. En una situación de explosión de la epidemia, lo interesante no era por anticuerpos, sino lo interesante era por PCR. Y en la situación actual, en la que ya estamos en la cola de la epidemia, es importante las dos. ¿Por qué? Porque queremos ver cuánta gente ha pasado la infección sin que hayan ido al hospital, es decir, sin que el sistema se haya enterado de que lo ha pasado, ¿vale? Y también por PCR. ¿Por qué? Porque queremos identificar de manera muy rápida, muy precoz, una persona que está infectada. ¿Para qué? Para que no propague la enfermedad. En el caso de cuando estábamos en el confinamiento, ¿no? Todos en casa, la probabilidad de que una persona transmitiese la infección dentro de su entorno era muy baja, ¿vale? Entonces, por eso se hacía lo de, si tú tienes síntomas y te hago la prueba, estamos en situación de que están los hospitales colapsados, porque los hospitales llegaron a colapsarse. Aunque escuchéis lo contrario, los hospitales sí llegaron a colapsarse. No tenemos pruebas para todo, pues tenemos que optimizar lo que son las pruebas. ¿Para qué? Para la gente que está más grave. Y en el caso de la gente que presentaba síntomas y estaba en casa, ¿qué se les decía? Quédate en tu casa, no te muevas. ¿Para qué? Para no propagar esa infección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo contar el número de infectados? Cambia. También es muy interesante saber el número de personas, como he dicho, que tienen anticuerpos pasados. ¿Por qué? Pues vamos a ver el número de personas que han pasado más o menos la enfermedad sin enterarse, ¿vale? Vamos a conocer también muy bien cuál es la letalidad del virus, que es una cosa fundamental, porque si os fijáis al principio de la epidemia, la letalidad es el número de personas infectadas que fallecen por esa infección, ¿vale?
la letalidad estaba alrededor del 10%. Es decir, el 10%, uno de cada 10 personas que se infectaba fallecía. A día de hoy sabemos que la letalidad, gracias a los test de anticuerpos, que sabemos que lo han pasado, estimamos alrededor de 4 millones de personas en España que lo habrán pasado a fecha de hoy, sabemos que la letalidad está en torno al 1%, es decir, 1 de cada 100. Esto también nos va a ayudar mucho y nos da una información muy valiosa para ver, en el caso de que haya un segundo brote, cuál puede ser el impacto dentro de la sociedad. ¿Vale? Y la otra pregunta, Paco, ¿cuál era lo que estaban haciendo? Porque están haciendo preguntas constantemente y no da tiempo a... Os pediría que esperaseis un poquito, ¿vale? Y ahora volvéis a hacer preguntas nuevas, ¿vale? Vamos a contestar las que tenemos aquí, que durante el tiempo que ha contestado Antonio hemos recibido más, y ahora después volvéis a hacer más preguntas, ¿vale? José Luis preguntaba también, cuando explicaba el avance de la infección, preguntaba, ¿los que no llegan al punto de inicio son aquellos pacientes en los que no aparecen los síntomas? En los que no aparecen los síntomas se referirá a los asintomáticos. Es decir, los que llegan al punto de inicio son los que son asintomáticos. Eso por ahí, José Luis. Después, Ana GC14 dice, para los seres humanos, ¿qué son más peligrosos, los virus de ADN o los de ARN? Y después aquí 5 preguntas más que las hago o contestamos estas dos primeras. Sí, si quieres. Rafael Blanco comenta que como experto virólogo y en zoonosis particularmente, ¿qué le parecen los mercadillos chinos donde sirven comida y guisan animales salvajes? Después Ángeles Mellado pregunta que entre los pacientes que han pasado la enfermedad, ¿por qué algunos son inmunes y otros no? Fabiana pregunta qué enfermedades pueden transmitir los perros. Lo decía porque, bueno, muchos dueños de perros pues besan a sus animales, los acercan a ellos mucho y pregunta qué tipo de enfermedades pueden transmitir los perros. Lola González pregunta que si nos adaptaremos a vivir con el virus entre nosotros debido a que no desaparecerá como la gripe, por ejemplo. Vale, sobre el tema de algunas preguntas que me hacía como Ángeles, ¿no? Y en relación también a los asintomáticos, ¿no? De la inmunidad, ¿qué significa el tener inmunidad? El pasar la infección asintomática, además vosotros sois jóvenes, sois la mayor población con probabilidad de pasar la infección de forma asintomática. Eso no quiere decir que no os protejáis, porque aquí el uso de mascarilla no es para protegerse uno mismo, es para proteger a los demás de ti, porque precisamente ese es el problema. Si tú eres asintomático, no es tan malo, ¿vale? Por lo tanto, sales a la calle, quedas con tus amigos, entras en un bar, vas al cine, vas al teatro, vas al colegio. Y ese es lo que se conoce, que habéis escuchado, como súper contagiadores, ¿vale? Que es decir, una persona del que no tiene síntomas y puede transmitir la infección. ¿Cómo se consigue eso? Pues la gente a medida que es más joven y que no tiene niños, gente de vuestra edad, ¿no? O adolescentes hasta los 30 años, el sistema inmunológico es más competente. A partir de cierta edad, que normalmente suele ser a partir de los 40 años, el sistema inmunológico empieza a caer. Porque se cansa durante 40 años luchando contra todo tipo de organismos que están en el mundo, día al día, pues el sistema inmunitario se cansa. Empieza a bajar y llega a ser un sistema muy precario, es decir, un sistema inmunológico casi de inmunosupresión en personas mayores. Es por eso que las personas mayores son más sensibles a la enfermedad y hay mayor mortalidad, letalidad entre las personas mayores, porque su sistema inmunológico no es tan competente como el de las personas jóvenes. Las personas jóvenes sí son capaces de contener la mayor parte de las infecciones. Un ejemplo es el caso de la varicela, ¿no? Muchos de vosotros habéis pasado la varicela de niños o relativamente jóvenes. Yo la pasé, creo que fue con 12 años. La verdad que bastante bien. Mi padre no la había pasado y se la pegué yo. Mi padre tenía 40 y tantos y mi padre no lo pasó tan bien, la varicela, como yo con 14 años. ¿Vale? Entonces, pues, las personas más jóvenes tenemos un sistema inmunitario
que es mucho más competente y es capaz de combatir mejor las infecciones. Entonces, esa es la razón, ¿no? Sobre si tendré de los asintomáticos y el peligro de los asintomáticos. No quiere decir que todas las personas jóvenes tengan un sistema inmunológico competente, ni quiere decir que todas las personas mayores no lo tengan, ¿no? Gracias, por suerte, hay muchas personas mayores que se recuperan, por desgracia, y también muchas personas jóvenes que están falleciendo por el coronavirus, ¿vale? Sobre el tema de la inmunidad, ¿qué sabemos de si vamos a ser inmunes o no? Pues la respuesta sincera es que no lo sé. La respuesta no lo sé. Todo apunta a que pueda ser que sí, ¿vale? Lo que sabemos es que estamos seguros que aproximadamente el 99% de las personas que han pasado la infección van a ser inmunes para una reinfección. Para una reinfección, ¿durante cuánto tiempo? Eso es lo que no sabemos. No sabemos si la inmunidad va a durar 2 años, 5 años, de por vida, 2 meses. Eso no lo sabemos. Y es un tema que además hay que estar pendiente. ¿Por qué? Bueno, en el caso de que haya un segundo brote, como comentaba, y ahora seguiremos con el tema de la gripe, que haya un segundo brote en invierno, si la inmunidad dura poco tiempo, dura unos meses, pues probablemente el 5%, que escucharéis, del 5% de los españoles ha pasado el coronavirus. Pues en vez de haber un 95% de españoles sensibles a la infección, volverá a haber un 100% de españoles sensibles a la infección. Eso es lo que tenemos que ver y es lo importante de evaluar y ver los anticuerpos de las personas que han pasado la infección cada cierto tiempo para ver si se sigue manteniendo esa inmunidad. Ante la duda, si alguno de vosotros ha pasado la infección o alguno de vuestros familiares, no confiaros, ¿vale? Eso es el mejor consejo que os puedo dar. No confiaros porque el haber pasado la infección a día de hoy no sabemos hasta cuánto tiempo vas a tener la inmunidad. Mi opinión es que puede ser bastante tiempo, pero no estamos seguros y no podemos ponernos en riesgo, ¿vale? Porque no hay una peor medida preventiva el haber pasado una infección o el querer haber pasado una infección y no tomar medidas preventivas al respecto, ¿vale? La ausencia de medidas preventivas de una persona que se crea que haya pasado la infección, de otro malo, una semana con fiebre durante el mes de marzo, yo creo que lo ha pasado, tiene un alto riesgo si no lo ha pasado, de infectarse, ¿vale? Sobre Rafael preguntaba sobre los mercadillos chinos. También he visto alguna pregunta por aquí, que había también el tema de los murciélagos. Pues murciélagos, sabemos a ciencia cierta que el virus proviene del murciélago. Eso lo hemos conseguido demostrar, la ciencia lo ha conseguido demostrar. Sabemos que viene del murciélago. La mayor parte de los virus peligrosos, digámoslo así, ¿no? Como la gran parte vienen de los murciélagos. Vienen de los murciélagos porque los murciélagos se parecen mucho a nosotros. En el sentido de, si buscáis, pues muchos estáis conectados al ordenador, ¿no? O a la tablet o a un móvil, si buscáis en Google Imágenes colonia de murciélagos, pues veréis dentro de una cueva, pues veréis en el techo de una cueva, pues millones de murciélagos pegados unos con otros. Son muy parecidos en ese sentido a nosotros, del que nosotros vivimos en grandes comunidades, por lo tanto una infección, un virus se transmite muy fácil dentro de una colonia. La probabilidad de que una persona entre en contacto con un murciélago y se infecte, pues la verdad que es baja. Habréis escuchado lo de la sopa de murciélago, de tal. Yo no creo en eso, ¿vale? Porque por experiencia con otras enfermedades transmitidas por murciélagos, el virus pega el salto al humano desde el murciélago, no por el contacto estrecho entre una persona y un murciélago, que es raro que una persona tenga como mascota a un murciélago o que se coma un murciélago, sino el virus aprovecha otro hospedador intermediario, ¿vale? Es decir, otro animal, en el que el humano sí suele estar más en contacto con él, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de otras enfermedades, en el caso del ébola, por
por ejemplo. El ébola es un virus que es un virus de los murciélagos y pasó a los humanos. ¿Cómo pasó a los humanos? Pues fijaros, yo creo que sería la final de los 80 o los 70, en una expedición del Congo para ver primates, gorilas y tal, encontraron una población de gorilas, de unos 30 gorilas muertos. 30 gorilas muertos con fiebres hemorrágicas. Y las personas que estaban allí, que cogieron los gorilas y tal, fueron los primeros casos de ébola humanos. Y ya se expandió al resto de la población. Es decir, los virus zoonóticos, sobre todo los que vienen de murciélagos, necesitan primero un amplificador, ¿vale? Un animal que sí pueda estar más en contacto con los animales. Hay otra enfermedad, como puede ser el White Nile, que utiliza como amplificador los caballos, ¿vale? En el caso de virus también más emergentes con una alta mortalidad, como puede ser el Nipah o puede ser el virus Hendra en Australia, el Hendra utiliza también el caballo y también viene del murciélago. El Nipah utiliza el cerdo y también viene del murciélago. En el caso del coronavirus sabemos que viene del murciélago, lo que no sabemos es cuál fue ese animal intermedio que hizo que las personas se infectasen, ¿no? O con mayor transmisión a esas personas. Habréis escuchado del pangolín, por ejemplo, ¿no? En el que el pangolín pudo intervenir como animal. Yo tampoco creo que sea el pangolín y una hipótesis que está cada vez más en desuso. Y lo que sabemos a día de hoy es que hay animales que son muy cercanos a nosotros, que sí son muy sensibles al coronavirus y que sí están más en contacto con nosotros que lo que puede estar un pangolín, como pueden ser los hurones o los gatos. Los gatos y los hurones son muy sensibles a la infección por el coronavirus actual, ¿vale? Entonces, una de las hipótesis que se está utilizando ahora es que en el mercado chino, que se consumen gatos, se consumen perros, más frecuentemente que los murciélagos, haya podido ser el salto de especie, el que se haya producido por un hurón, una civeta o un gato, como pasó con el primer SARS. El primer SARS, el de Corea, que fue en el año 2002-2003, el salto pasó del murciélago, pasó a los hurones, y a las jinetas, hurones, vamos, los mustélidos, y de ahí pasó al ser humano, ¿vale? Por lo tanto, sí, lo que no sabemos es cuándo pasó desde el murciélago al gato. Eso no lo podemos saber, pero sí sabemos que el virus sí ha estado identificado previamente en los murciélagos y que en un momento dado pegó el salto a otra especie y de ahí al ser humano. En este sentido, os recomiendo una película que se llama Contagio, es del año 2014, creo, o del año 2013, y que está muy bien. Estaba catalogada en su época, cuando la vi en el cine de ciencia ficción. Hace poco la volvieron a catalogar y ahora la han puesto cine drama, porque es la realidad lo que estamos viviendo. Y ahí vais a ver muy bien lo que es una zoonosis y lo que es cómo se propaga una infección, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Además está muy bien asesorada científicamente y también nos puede dar unas pistas de lo que nos espera en el futuro, ¿no? Para convivir, como hipótesis, ¿no? De lo que nos espera en el futuro. Después, Fabiana preguntaba sobre enfermedades de perros transmitidas a humanos. Vale. Si pensamos, y ahí un poco también hablo sobre los virus ARN y ADN y la peligrosidad, ¿vale? Perros y humanos. Existen muchas enfermedades. Una que se transmiten directamente por el perro, otra por saliva, mordedura, como puede ser la rabia, otras que se pueden transmitir por heces, como pueden ser algunos parásitos, ¿vale? Y otras que se pueden transmitir también porque el perro está infectado y a través de la picadura de un mosquito o de una garrapata te puede contagiar ese microorganismo que tiene, como por ejemplo sería la leishmania, que también es muy frecuente también en Córdoba. Estas son enfermedades algunas. ¿Puedo preguntar así, de esta manera? ¿Puedes preguntar, Paco? Sí, vamos, supongo que sí,
si nadie quiere preguntarnos, lo que se puede comentar es que He visto un vídeo que decía que los perros tienen algo en sus dientes, que nos pueden transmitir una enfermedad muy grande. ¿Qué enfermedad sería? Pues la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Fíjate, si cualquier enfermedad que se transmita por dientes, pero no tiene por qué ser un perro, puede ser cualquier animal, incluso cualquier humano que te pegue un bocado con la boca sucia, ¿no? En el caso yo creo que se refería, no sé, si está más relacionado con algún tipo de infección bacteriana, ¿vale? Seguramente, ¿vale? Sí, creo. Sobre también la peligrosidad. Claro, y también otra pregunta que hacéis, que mandaste ya antes, de cuál era el virus más mortífero. Tenemos que tener en cuenta qué entendemos por mortífero, ¿no? O letal. Podemos pensar el letal es una persona que se infecta y se muere al seguro. En ese caso estaríamos hablando del virus de la rabia. El virus de la rabia es una zoonosis también, en el que tiene su origen en el murciélago. También puede afectarse perros, mapaches, ¿vale? Y algunos hurones y tal, en el que se transmite por la mordedura. La letalidad de la rabia es del 100%. Es decir, una persona que se infecta fallece. Y en ese sentido es una infección, pues, como conocéis, ¿no? Como estáis diciendo, de mortífera, ¿no? En el caso ese. Pero la rabia es rara, por lo menos en España, en las personas la rabia es rara. En ese sentido podemos decir de más mortíferos de que mayor número de muertes produce al año, ¿vale? En el mundo, acumulado, ¿no? En ese caso podríamos hablar, por ejemplo, del dengue, por el número de casos tan grandes que produce, que también es una zoonosis que se transmite por la picadura de un mosquito. Además, ese mosquito, y también venía un poco en relación a otra pregunta que nos hacíais de cómo modificamos el ser humano, el ambiente y puede producir pandemias. Ese mosquito es el Aedes albopictus, que lo conoceréis muchos de vosotros como el mosquito tigre, ¿vale? El mosquito tigre es el mosquito que transmite el dengue. En España, desde el año pasado, en Barcelona y en algunas zonas de Barcelona, ya se han producido los primeros casos de transmisión de dengue por picadura del mosquito. Y tenemos que estar alerta, y esto es por calentamiento global, aumento de temperatura, el mosquito que está adaptado perfectamente a zonas tropicales, pues un aumento de temperatura hace que el mosquito se pueda reproducir más fácil y mantenerse. Otro miembro de la familia de este mosquito, que también se ha visto en Cádiz, que es el Aedes aegypti, este transmite la fiebre amarilla. Ya sabemos históricamente de brotes de fiebre amarilla en Málaga, por ejemplo, de donde soy, alrededor de 1800, de fiebre amarilla. Fiebre amarilla está sobre todo muy ligada a África y sobre todo Brasil, de todo lo que es la parte amazónica. Es decir, las enfermedades están distribuidas por todo el mundo, no están muy centradas, pero dado el mundo global en el que vivimos, en el que puede estar en Córdoba hoy, y hoy que es miércoles y el viernes estar en Sydney, es decir, cruzarte el mundo de punta a punta en menos de 24 horas o 24 horas, una enfermedad que se origina en Córdoba, pues puede pasar a Australia, al otro rincón del mundo, en menos de 24 horas, Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de eso, seguir estudiando todo este tipo de enfermedades y no pensar solo que una enfermedad está limitada a un territorio concreto. Yo creo que eso es un gran error a la hora del manejo de la enfermedad infecciosa. El pensar que está una enfermedad limitada a un espacio concreto, a una población concreta o a un país concreto, ¿vale? Lola preguntaba que si viviremos con él. Pues tampoco lo sé. Tenemos diferentes posibilidades. La primera posibilidad es que pase como la gripe u otros coronavirus estacionales, que sabemos que hay 4 coronavirus estacionales que producen resfriados comunes entre las personas. Y estos coronavirus, que son ya muy adaptados al humano, lo que hacen es que afectan sobre todo a muchos niños, ¿vale? Y lo podéis ver, los que tengáis hermanos pequeños, primos pequeños o menores de 5 años, cuando llevas a un niño a una guardería y al día siguiente de volver de la guardería ya está malo con fiebre y con moco. Esos son la mayor parte de los coronavirus estacionales, ¿vale? Pero claro, son ya tan adaptados al ser humano que ya van perdiendo un poco de fuerza, digamos así, producen
sobre todo resfriados comunes. Eso es una posibilidad de que el virus se vaya apagando poco a poco y que el virus se convierta en estacional y se mantenga a lo largo del tiempo. La otra posibilidad es que el virus, y también tenemos antecedentes de otros coronavirus, como es el SARS y el MERS, de que el virus desaparezca de la noche a la mañana. En el caso del SARS empezó en el año 2002, muy similar a lo que tenemos la situación ahora. Empezó en China, en la región de Wuhan, en noviembre, diciembre del año 2002, y desapareció en julio del año 2003 a nivel mundial. Y desde el año 2003 no se ha diagnosticado ningún caso. Es decir, que estamos en una situación ahora mismo muy similar a la que es del SARS. Pasa que el SARS no llegó a España. Sí llegó a Reino Unido y a algún otro país, pero se controló muy rápido. Y el virus desapareció de un día para otro. Por lo tanto, no sabemos a día de hoy si el virus se va a convertir en estacional. Cuando pase el verano, nos olvidaremos del coronavirus. No lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. Tenemos, de la familia de los coronavirus, tenemos las dos opciones. Unos se han vuelto estacionales, menos graves, y otros se han vuelto y han desaparecido. Y estamos todavía pendientes de que vuelvan a aparecer. Y tenemos que seguir estando alerta por si aparecen de nuevo. ¿Vale? Más preguntas que hacía ahí. Vamos a ver por aquí. Lo del coronavirus de origen animal o del laboratorio, vamos, yo creo, seguro que es de origen animal. Fijaros, si fuese de laboratorio, la gente que trabajamos en esto, nosotros sabemos la secuencia de los virus. Si fuese de un laboratorio, se vería claramente. Cualquier persona científica que se dedica a esto lo vería. Es tan fácil como saber si es un muñeco o una persona. Para la ciencia es así de fácil. Que tú pones una persona y un muñeco y yo te digo cuál es el muñeco y cuál es la persona y tú lo sabes distinguir perfectamente. Para la ciencia es así. Y sabemos a ciencia cierta que no proviene de un laboratorio. Si sabíamos antes del virus, antes del brote de Wuhan, pues sí teníamos indicios. Sí teníamos indicios porque años antes se habían identificado en China, en diferentes estudios que se hacen en murciélagos, porque gente, como he contado yo, que hacemos en nuestro grupo de buscar virus nuevos en diferentes poblaciones salvajes de Doñana, de Camerún, de animales de Camerún, de Nigeria y tal, de buscar nuevos virus, pues hay gente que se dedica a lo mismo, pero lo busca en murciélagos. Y lo encontraron. Y lo encontraron, yo creo que fue muy similar a este, en el año 2013, 2014 aproximadamente. Encontraron un virus muy similar. No exactamente igual, no es el mismo, pero muy similar. ¿Vale? Entonces, pues sí sabemos que tiene el origen de murciélago y sí conocíamos no este coronavirus, pero uno muy similar. De hecho, hay descritos muchísimos coronavirus que tienen la misma capacidad que tenemos ahora, muchísimos, en murciélagos. Y que esos virus están esperando el momento para pegar el salto a buscar un animal intermediario y volver a pasar al humano. En este caso sería el tercer coronavirus que ha producido una gran epidemia. Primero el SARS, después el MERS y ahora el COVID-19, ¿no? Como se conoce. Sería el tercero, desde el año 2003. En 17 años, este virus, la verdad que esta familia de virus lleva un récord de tres pandemias en 17 años, que pocos virus pueden decirlo, ¿no? Y tenemos que esperar el siguiente, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ayudaría el conocer todos estos coronavirus? Si lo conocemos con antelación, podemos, en primer lugar, saber su estructura genética y podemos hacer PCR. Por lo tanto, podemos detectarlo, podemos diagnosticarlo. Al conocer la estructura genética, también sabemos sus proteínas. Y podemos desarrollar una vacuna, podemos desarrollar un tratamiento o anticiparlo, ¿vale? Por lo menos tener las medidas hechas en el laboratorio. Y de esa forma anticiparnos a una futura pandemia, ¿vale? Otra pregunta interesante aquí es que en relación a los mercadillos, ¿no? ¿Qué ocurre en China para que sea el origen de numerosos virus y pandemias? Pues en China se dan una situación muy especial, pero yo no lo restringiría solo a China, yo lo restringiría a Asia entera, en general, sudeste asiático, porque no solo China, Tailandia, Vietnam son
van a la par en lo que son los mercadillos. Y se dan las siguientes circunstancias en toda Asia. Se dan las circunstancias de que es el continente más poblado, el continente con mayor densidad de población, es decir, que hay más gente junta, y como vemos eso es fundamental para que se transmita una infección, desde el punto de vista de que, fijaros, nosotros en Córdoba, por suerte, hemos tenido un impacto de la pandemia pequeño, moderado. Zonas más pobladas como Madrid y Barcelona, o de nuestro alrededor como puede ser Málaga, a lo mejor, pues sí se han visto un impacto muchísimo mayor. Por lo tanto, la densidad de población, es decir, la cantidad de gente que vive en un punto, es el primer factor que hace que una enfermedad se transmita muy rápido. Y eso Asia es la campeona. En segundo lugar, las medidas higiénico-sanitarias. Las medidas higiénico-sanitarias de lugares de alimentación, lugares, la limpieza en restaurantes, bares, la cadena de transmisión de los alimentos de frío, de temperatura, tal. Sabemos que en Asia, China, Taiwán, Vietnam, se estila mucho los puestos callejeros de comida, la comida cruda, es decir, que un virus que se transmita por los alimentos o que esté en animales salvajes crudos que tienen allí o animales domésticos, se transmite muy fácil. Segundo y tercer punto, el consumo o el gran consumo o manipulación o contacto con animales salvajes. Todos hemos visto las imágenes de los mercados de serpientes, murciélagos, perros, gatos, diferentes especies, todas juntas, aves. Todo eso es un caldo de cultivo de que cualquier virus que esté en un animal pueda pasar al otro y se produzca un intercambio entre especies. Y el que está allí en primera línea, el que está mezclando todo eso, es el que tiene más riesgo, que es el ser humano, ¿no? Por eso hay ahí se produce, en Asia se produce la gran parte de los brotes epidémicos, porque primero, las medidas higiénico-sanitarias, el consumo y la manipulación de animales salvajes, sobre todo de junglas y tal, y después que si una persona se infecta, al vivir en una ciudad altamente poblada con una alta densidad, transmite muy fácil la infección. Fijaros, hay otro virus, que es un paramisovirus, que es el virus Hendra, que lo podéis buscar también por internet, que se llama Hendra por una ciudad de Australia. Ese virus proviene también del murciélago y afectó se dio en Australia y solo se ha producido en humanos un caso. En un caso en el que se afectó en la ciudad de Hendra, que está un pueblecito, que está por el centro de Australia, en el que era un cuidador de caballos y afectó a los 13 caballos que estaban infectados, fallecieron y también falleció el cuidador. Ahí lo que tenemos es que no se sabe muy bien cómo fue la vía de transmisión. Sabemos los murciélagos, el tipo de murciélago que presentaba este virus y sabemos que los 13 caballos fallecieron y el cuidador también. Ese virus no se dispersó. ¿Por qué? Si Australia es un país que tiene una densidad de población bajísima. Además, se dio el caso en un sitio remoto y con poca contacto de población. Esa persona que falleció, pues al fallecer y no vivir en un centro en una zona altamente poblada, con una alta densidad, pues no transmitió esa infección. Por lo tanto, se cortó ahí. Y esa es otra de las preguntas que hacéis, es de cómo combatir una pandemia. Para combatir una pandemia existen 3 estrategias. Para cualquier enfermedad infecciosa, no solo tiene que ser una pandemia. El primero es tener un tratamiento eficaz, es decir, las personas que se infectan, tratarlas y curarlas. Si tú curas a una persona, esa persona no transmite el virus. ¿Por qué? Porque está curada. La segunda, si no tenemos eso a nivel de las personas infectadas. A nivel de proteger a las personas no infectadas, ¿cuál es el punto que hay que hacer? Una vacuna. Una vacuna lo que hace es prevenir que una enfermedad se transmita. Tenemos vacunas de todo. Tenemos vacunas de sarampión, de hepatitis B, de muchísimas enfermedades víricas que lo que nos hacen es que nos previenen de infectarnos. En el caso actual no tenemos ni tratamiento ni vacuna. Por lo tanto, ¿cuál era la medida más eficaz? Pues igual que se hacía a principios del siglo XX. Todo el mundo en su casa y sin estar en contacto. Así lo que hacemos es minimizar el contagio entre las personas. ¿Esto quiere decir que hemos conseguido ganar la batalla del virus? No. ¿Cuándo lo conseguiremos? Pues cuando aparezca un tratamiento o aparezca una vacuna.
Y esto en relación también a las preguntas que hacíais sobre vacunas. ¿Cuándo tendremos una vacuna? Pues, siendo muy optimista, yo creo que muy optimista, quizás para Navidad, ¿vale? Quizás para Navidad podamos tener la primera vacuna eficaz. También preguntabais si esa vacuna será 100% eficaz. No creo que sea 100% eficaz. Ninguna vacuna lo es 100% eficaz. Y ahora existe la vacuna de la hepatitis B, en la que estaréis todos vacunados. La vacuna de la hepatitis B, lo que se consigue una vacuna es, digamos, como una infección artificial y segura. Yo te transmito una parte del virus, que el virus esté muerto, o una parte del virus, un virus que esté tontorrón, atenuado, que se conoce. Entonces ese virus está en el organismo y se produce igual que una infección, pero sin que el virus replique. Y se producen los anticuerpos IgG, ¿te acuerdas que comentábamos? Y eso es lo que te mantiene la inmunidad. Hay enfermedades que pueden producir una inmunidad que sea durante toda la vida o otras que no. Por eso existen las vacunas de recuerdo, que se llaman, ¿no? Cada 10 años te tienes que vacunar de tal. Si te vacunaste de pequeño del tétano y te cortas ahora, pues te tienes que vacunar otra vez del tétano. Es decir, por eso un poco la inmunidad, sabemos muy bien la de los patógenos que conocemos desde hace muchos años, pero de los patógenos nuevos todavía no lo sabemos muy bien. Entonces probablemente no sea una vacuna 100% segura, porque habrá en personas que no produzcan inmunidad. ¿Os acordáis que decíamos que aproximadamente hay un 1% de las personas que ha pasado la infección por el coronavirus que no producen anticuerpos? Pues si ese 1% es por una infección natural, digamos así, por una infección artificial, pues seguramente pueda ser un poquito mayor, ¿vale? ¿Y cómo se producen las vacunas? Las vacunas hay diferentes formas de producirlo, diferentes estrategias. Como he dicho, virus atenuado, parte de virus medio muerto, y eso se inocula. ¿Cómo se produce? Pues en el momento que lo produces, necesitas ver varias cosas. Lo primero, lo más importante que se ve primero es si es segura. Es decir, una vacuna, si yo me la inyecto, voy a producir efectos adversos que pueden llegar a producir incluso mi muerte. Es decir, si una vacuna, aunque sea muy eficaz, produce la muerte en un porcentaje alto de personas, pues se desecha esa vacuna. Por eso el primer paso es comprobar si la vacuna es segura. Y es lo que se están haciendo ahora con las vacunas. Lo que estaréis viendo en la televisión es que hay 5 vacunas que están en diferentes fases, que le llaman fase 1, lo escucharéis como fase 1. Lo que están viendo es si la vacuna es segura, diferentes dosis. ¿Qué se está haciendo? Dosis bajas, dosis medias, dosis altas, y ver si producen efectos adversos importantes en las personas. Las personas son voluntarios sanos, ¿de acuerdo? Además, nuestra legislación en Estados Unidos, por ejemplo, sí se permite pagar a los voluntarios sanos por participar en este tipo de ensayos. En Europa no. En Europa no se puede, es ilegal el pagar a los voluntarios sanos para participar en ensayos, ¿vale? En ensayos clínicos. Una vez que demostramos que la vacuna es eficaz, lo que queremos ver, es segura, perdón, lo que queremos ver es que la vacuna es eficaz. Con los ensayos estos de seguridad que estamos viendo, que son los fase 1, lo que vemos es, primero, que es segura y que además vemos que producen anticuerpos frente a la infección que estamos viendo. Pero eso no quiere decir que esos anticuerpos sean eficaces. Solo sabemos que esos anticuerpos se producen y que la vacuna es segura. De ahí pasamos a la fase 2. La fase 2 consiste en ver ya no la seguridad, porque ya sabemos que la vacuna es segura, sino ver la eficacia. ¿Cómo se ve? Pues cogemos a un grupo de personas, que suele ser un grupo de personas bastante amplio, suele ser varios centenares de personas, en 2 grupos. En primer lugar, un grupo al que le ponemos la vacuna. Y en segundo lugar, otro grupo al que no le ponemos la vacuna, en lo que se conoce como placebo, ¿vale? Con esto, ¿qué vamos a ver? Que la vacuna funciona, ¿vale? En el que esas personas van a estar expuestas, no intencionadamente, sino en su vida diaria. En este caso puede ser cualquier persona, cualquiera de vosotros o yo mismo, podría participar en este fase 2 y en el que te vacunan y te dicen, haga su vida diaria, haga su vida normal.
Vaya al colegio, vaya a comprar, vaya tal, pero sí, claro, con mascarilla protéjase porque sabemos que tal, pero usted haga su vida normal. Y pasado un periodo de tiempo, lo que se ve es cuántas personas a los que le pusimos la vacuna se han infectado, cuántas personas a los que no le pusimos la vacuna se han infectado. Si el porcentaje es mayor de infectados en el grupo de la no vacuna, decimos que la vacuna funciona. Si el porcentaje de infectados es la misma, ¿vale? Decimos que la vacuna no funciona. Y si vemos que el porcentaje de infectados en el grupo de la vacuna es mayor, decimos no solo que la vacuna no funciona, sino que la vacuna además favorece que te infecte. Esto no sería raro, esto ya se ha dado en algunas vacunas que se han desechado, no en esta patología, sino en otras de que favorecían la infección en vez de proteger. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, que sería el fase 2, pasaríamos y demostramos la eficacia, lo que pasaríamos es a producirla. Y aquí viene el gran problema. El gran problema no es tener, y por eso os decía siendo bastante optimista, el problema no es tener la vacuna en Navidad, que probablemente la podamos tener una primera vacuna. El problema es que a partir de Navidad se puedan vacunar 7.000 millones de personas que viven en el mundo. No existe a día de hoy ninguna estructura que sea capaz de producir 7.000 millones de vacunas en cuestión de poco tiempo. ¿Qué es lo que se hará? Probablemente. Pues igual que se hace con la gripe. La gripe, ¿quién se puede vacunar? Se puede vacunar cualquier persona, pero está súper recomendado y todas las autoridades sanitarias hacen hincapié en quién, en las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables, los que si se infectan van a tener una mayor letalidad. Es decir, que yo creo que cuando esta vacuna salga, las primeras personas que se recibirán la vacuna serán ¿quién? Las personas en las que la enfermedad es más grave, como pueden ser las personas mayores de 65 años, y en segundo lugar, las personas más expuestas, como pasa con el tema de la gripe, que son los sanitarios y las personas de servicios básicos que viven y conviven con personas mayores o que trabajan en residencias de ancianos. ¿Vale? Eso sería, yo creo que sería la primera aproximación. ¿Qué se está haciendo en este sentido para evitar que exista una vacuna y que exista una tal demanda que no se dé abasto en todo el mundo? Lo que están haciendo, y que eso es muy arriesgado, es a la misma vez que estoy probando la vacuna, si es efectiva, la estoy produciendo. ¿Para qué? Para cuando yo diga en diciembre la vacuna ha funcionado, que no lo sabemos, pero si la vacuna ha funcionado ya tengo varios millones de viales preparados para vacunar y no tengo que empezar en diciembre a fabricar, ¿vale? Esta estrategia puede salir bien o puede salir mal, en el que la empresa que lo haga llegue a diciembre, diga la vacuna no es eficaz y tienes que tirarla a la basura, ¿vale? Todo lo que has producido. Pero es un esfuerzo que están haciendo muchas empresas farmacéuticas y que es de alabar, ¿vale? Es de alabar en el sentido de que esté protegido y que haya una protección desde casi el primer momento. Después hacíais otra sobre contagio y epidemiología, comentabais algunas cosas también, yo creo que es muy interesante. Es que si la infección, si las medidas preventivas que estamos tomando frente al coronavirus nos previenen también de otras enfermedades. Pues fijaros que sí, nos protegen contra otras enfermedades. Ahora tenemos, en España no, porque ya ha terminado la época de gripe, digámoslo así, pero en China, cuando empezó la epidemia del coronavirus, estaban en pleno apogeo de la epidemia de gripe, ¿vale? Y lo que vieron es que con distanciamiento social, el uso de mascarillas generalizado y el confinamiento, este año ha sido el menor año desde que hay conocimiento de casos de gripe en China. Es decir, protegiéndonos del coronavirus, nos estábamos protegiendo también de la gripe. Y esto probablemente, si a partir de invierno, el año que viene, para protegernos del coronavirus, seguimos manteniendo la disciplina que tenemos a día de hoy, de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, no solo nos estaremos protegiendo del coronavirus, sino también nos estaremos protegiendo de la gripe. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Tienes más preguntas ahí, Paco, o sigo tirando de aquí? Vacuna. Aquí está.
Hay uno de virología general, la última de virología general. Sí. No sé si te parece interesante. ¿Lo del medio ambiente? Las actividades poco responsables. Sí. Vale, una pregunta que nos hacéis es: las actividades poco responsables por parte de los humanos que realizamos actualmente, como por ejemplo en relación al medio ambiente, pueden llegar a originar pandemias cada cierto tiempo como la que se vive actualmente. Totalmente de acuerdo. Una pregunta muy inteligente y una pregunta lógica. Además, ¿por qué? Fijaros, si decimos que la mayor parte de los organismos o de los virus zoonóticos que se transmiten a los animales vienen de los murciélagos y del mundo salvaje, cuanto más nos adentremos al mundo salvaje, más posibilidad tenemos de tener esas infecciones, ¿vale? O que esas infecciones pasen al ser humano, ¿vale? Eso fue el caso del ébola, por ejemplo, como he dicho, o picos de infección por fiebre amarilla, por ejemplo, en Brasil, relacionado con las industrias madereras, en el que la tala del Amazonas va ganando terreno, van aumentando el número se reduce mucho el hábitat de los animales salvajes, esos animales salvajes se concentran y por lo tanto hay mayor transmisión entre ellos y al ser humano de esas infecciones. Por tanto, es una pregunta totalmente lógica y es esperable. Existe un concepto que se llama, como he contado antes, que es el concepto One Health, que tiene tres pilares. Uno que es sanidad humana, otro que es sanidad animal y la otra es la sanidad ambiental. Porque, ¿qué vemos? Sabemos que la salud de las personas depende de que haya médicos, haya personas de enfermería, haya especialistas en medicina que puedan atenderlo. También depende de que haya veterinarios que cuiden que las infecciones no pasen del animal al humano o minimizar el impacto, ¿vale? Y por otro lado, la sanidad ambiental, de que el aire que respiramos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos. Y eso es importantísimo. Y el ejemplo claro es esta epidemia. Tenemos, por un lado, la parte veterinaria de un virus que es zoonótico. En segundo lugar, tenemos la parte médica de un virus que no tiene tratamiento ni tiene vacuna a día de hoy. Y por otro lado, tenemos un virus que es el respiratorio y que se transmite mejor, como habréis visto en la noticia, y existen evidencias científicas al respecto, en situaciones de alta contaminación, por irritación de la garganta, sequedad de la garganta o sequedad de la vía respiratoria. Es decir, que cuando falla la sanidad ambiental, la sanidad animal y la sanidad humana, el resultado es el que tenemos ahora, un absoluto desastre y situación de pandemia, ¿vale? Y por eso es importante y muy importante cuidar el medio ambiente para evitar que muchas infecciones que están en los animales sigan en los animales y no pasen a las personas. Paco, más... Hay una pregunta. Entonces, todos los virus nos aportan consecuencias negativas. No sé si ahí sería oportuno hacer un comentario sobre el citomegavirus, por ejemplo, o... Vale, existen la mayor parte de los virus que sabemos, como he dicho antes, conocemos muy poco respecto a lo que pensamos que hay, ¿vale? Y la mayor parte de ellos los conocemos, ¿por qué? Porque afectan a las personas desde el punto de vista de alguna enfermedad, ¿no? Como es el caso este. Virus que sean beneficiosos para nosotros como tal, difícil, ¿vale? Existen, como dice José María, citomegalovirus, existe otro virus que es el GBC, que lo que hacen es que, no es que sean beneficiosos, porque también pueden producir enfermedades en un momento dado, pero en ciertas situaciones pueden hacer que nuestro sistema inmune esté protegido frente a otras infecciones virales, ¿vale? Puede hacer en diferentes situaciones. En el caso, por ejemplo, del citomegalovirus, en el momento que el paciente tiene una inmunodepresión, o puede ser los pacientes que se trasplantan, pues ahí sí tiene un efecto perjudicial, ¿vale? Todo es un tema de equilibrio. Después existen otros tipos de virus, que son unos virus más curiosos, y en los que se conocemos muy poco, que son los retrovirus endógenos. Igual que os comentaba que el VIH es un retrovirus,
en el que lo que hace el VIH es que pasa del ARN al ADN y se integra en el genoma. Lo que sabemos de nuestro genoma es que aproximadamente solo el 2% de nuestro genoma produce proteínas reales, ¿no? O es funcional. El resto de nuestro genoma está silenciado, que se conoce. La gran parte del genoma nuestro está silenciado. Lo que parece, ¿vale? Hay varias hipótesis respecto, que son retrovirus endógenos que en el pasado y lo que nos han hecho es evolucionar de forma que somos a día de hoy lo que somos. Porque además esos fragmentos de los genomas, que se conocen también como transposones, pueden ir pegando saltos de una zona del genoma a otro y activando zonas y expresiones de nuestros genes que pueden hacer que presentemos diferentes. Por ejemplo, hay genes que hacen que tengamos 2 brazos. Hay genes que hacen que que las mujeres embarazadas produzcan una placenta. Y todo eso parece que puede estar regulado en parte por estos retrovirus endógenos que han conseguido que seamos a día de hoy lo que somos. Y después hay otro tema que es como virus beneficioso, que yo creo que es lo más importante, lo que tiene más aplicabilidad, por lo menos en el futuro, que son los fagos. Los fagos son unos virus que se alimentan, digámoslo así, o que atacan a las bacterias, ¿vale? Los fagos tienen sus pros y sus contras. Si un fago ataca a una bacteria, pues muy malo para una bacteria, ¿no? Pero si esa bacteria te está produciendo a ti una enfermedad y ese fago te ayuda a ti para combatir, por ejemplo, una salmonela, ¿vale? Pues la verdad que el fago te está haciendo un gran favor. Y hay muchos estudios ahora que se están enfocando en tratamiento de algunas enfermedades infecciosas producidas por bacterias, el tratarla con fagos específicos, que son virus que atacan a esas bacterias, ¿vale? Y que además las bacterias no van a ser resistentes como están siendo las bacterias resistentes a los antibióticos, sino que digamos, el enemigo natural, ¿no? Digamos así, de esas bacterias, ¿vale? Pero vamos, de los que conocemos hoy en día, el 99% son virus, 99,9% son virus que son dañinos para el ser humano. Y beneficiosos solo podemos tener a lo mejor esos casos, ¿vale? Y que, sobre todo que conocemos muy poco actualmente de eso, ¿vale? Paco, ¿más preguntas? Bueno, aquí sí hay una pregunta, que hay varias al respecto, que es si se pueden volver a contagiar, ¿no? Que hemos estado hablando antes. ¿Y por qué? Porque por aquí había una que decía de que hay pacientes que una vez que pasan la infección vuelven a tener la PCR positiva, ¿vale? Lo que sabemos a día de hoy es que esa PCR, aunque lo detectemos, el virus no es viable, ¿vale? El virus no es viable y el virus no es capaz de transmitirse, aunque tenga la PCR positiva. Como símil, sería como cuando limpias tu casa a conciencia y terminas de fregar y de barrer y siempre aparece una pelusa por el suelo, pues sería el ARN, la PCR positiva sería esa pelusa. Eso no significa que el virus que esté ahí. Eso no significa que tu casa esté sucia, simplemente que las trazas de haber limpiado. Y es lo que produce el sistema inmunitario. El sistema inmunitario ataca al virus y lo destroza. Entonces tú lo que estás detectando no es el virus, lo que estás detectando son trocitos del virus, pero que no es viable. Y eso como lo hemos comprobado, cogiendo virus de esos pacientes, muestras de esos pacientes que son PCR positivos, después los metes en un cultivo viral para ver si replica y el virus no replica, es decir, que el virus no es funcional. Por lo tanto, parece que cuando una persona termina los síntomas, aunque sea PCR positiva, ese virus no se transmite. El pico máximo de transmisión se produce en el periodo previo a los síntomas. Y sobre el previo a los síntomas se produce aproximadamente los 5 días eso de periodo de incubación, ¿vale? De aparición de los síntomas, la persona sí puede transmitir la infección. ¿Y qué va a depender? Porque también, fijaros, va a depender mucho de la cantidad de virus que tenga esa persona. ¿Os acordáis de la curva que teníamos, no? Si una persona cuando habla expulsa, no es lo mismo expulsar 2 virus, digámoslo así, que expulsar al aire 100.000 virus. Si tú estás al lado de una persona con una infección, con un infectado que no lo conoce o asintomático y que está expulsando 2 virus, tú vas a tener 2 virus. Pero si no es lo mismo tener 2 virus que tener 100.000 virus que esté expulsando esa persona. ¿De
acuerdo? Eso es lo que te va a condicionar, es que el virus se transmita mejor o que el virus se transmita peor, ¿vale? Pero también escucharéis que el virus se transmite cuando vais andando por la calle y os cruzáis con alguien, la probabilidad de infectaros es muy baja, ¿vale? Es muy baja si vosotros os cruzáis con alguien. Si estáis al lado de una persona sin mantener la distancia de seguridad, sin mascarilla, hablando, se estima que alrededor de 15 minutos la probabilidad es muy alta, ¿vale? Tampoco estoy hablando con alguien con un cronómetro y cuando llegue a 14:59 deja de hablar. Tampoco es eso, ¿no? Es una estimación, lo de los 15 minutos, ¿vale? Pero la probabilidad de ir andando por la calle y infectarte por pasar al lado de una persona es muy baja, por esa relación, ¿vale? De la eliminación del virus y la cantidad de tiempo que estás tú expuesto. Por eso las recomendaciones de la mascarilla y tal se hacen sobre todo para espacios cerrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos 4 o 5 personas dentro de una sala, ninguno lleva mascarilla, estamos todos durante tiempo eliminando el virus al ambiente. Entonces, pues se van a infectar prácticamente todas las personas que estén dentro de la sala. Si eso lo hacemos fuera de un edificio, pues la probabilidad es mucho más baja, sobre todo si mantenemos la distancia de seguridad, ¿vale? Paco, ¿más preguntas? Sí, aquí te hago un resumen un poco, porque ha habido varias preguntas sobre la cuestión mutagénica del virus. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, si el virus muta, Sí. ¿tendería a convertirse en menos agresivo por la tendencia de mantener los huéspedes vivos? ¿Cuál es la capacidad de mutación del virus? Relacionadas con la capacidad mutagénica del virus y su posible efecto en un posible segundo rebrote, o como aquí apuntan algunos. Todos los virus mutan, todos. ¿Eso significa que el mutar sea malo? No, no significa que sea malo. ¿Significa que el mutar vaya a hacer que tenga peores síntomas, otros síntomas? No. Lo que hace a los virus, lo que define principalmente un virus es su capacidad de mutación. ¿Por qué? ¿Os acordáis que decíamos que el virus no es... Hay quien dice que no es un organismo vivo en sí. Es un organismo, un ente, digamos, que está diseñado única y exclusivamente para entrar en una célula, replicar dentro de esa célula, destruir esa célula y pasar a otra célula. El virus no entiende si es una persona, si es una célula, no. Sabe cuál es su diana y sabe cómo va a replicarse. Ese es su ciclo y tal. Virus fuera de una célula no puede vivir, ¿vale? Por eso lo que se estima, lo que se piensa, es que los virus no son seres vivos, porque necesitan una célula para vivir. Una bacteria se puede vivir en una superficie. El virus del coronavirus, si está encima de una mesa, no vive. El virus está quieto. Y el virus con la temperatura y con tal, pues se va secando y va pasando el día y se estropea. Pero el virus no está replicando encima de la mesa. Una bacteria sí puede replicar encima de una mesa. Pero un virus no. Necesita una célula. ¿Qué es lo que pasa? Que los virus, como los virus son muy parecidos, como del estilo SARS, como a mí me recuerda mucho a los alemanes cuando salen en Magaluf, pues es muy similar, ¿vale? Es muy parecido. Están en una situación de que viven en su medio controlado y cuando pasan a otro medio, pues se descontrolan, ¿vale? Es decir, esto hay que aprovecharlo al máximo. No tengo defensa para nadie y puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces empiezan a replicarse en todas las células. En la célula suya diana. Esas prisas, ¿qué es lo que consiguen? Esas prisas lo que consiguen es que, a medida que se va replicando, la replicación no deja de ser una reproducción, digámoslo así, sino que lo hace que se replique tan rápido que el material genético que va produciendo derivado de ese virus no sea exactamente igual que el primero, ¿vale? No sea exactamente igual que el original. Y eso es lo que produce mutaciones. Esas mutaciones pueden ser mutaciones que pueden dar resistencia a algunos tratamientos o pueden ser mutaciones que lo que hagan que el virus sea totalmente inviable, ¿vale? Y eso es lo que consiste una mutación. Que la definición, por tanto, de cuando escuchéis el virus ha mutado, eso no quiere decir que el virus que eso sea malo, ni tampoco quiere decir que sea bueno, es algo esperable por su condición de virus, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Un virus que mute a una resistencia a un tratamiento. Es imposible que mute a una resistencia a un tratamiento que no existe, ¿vale? Porque el virus no conoce en el momento que el virus conozca a su enemigo, ¿vale? En el momento que conozca a su enemigo, dice, el fármaco tal es mi enemigo. Entonces el virus ya se preocupará de los que no fallecen
sobrevivirá, evolución, la teoría de la evolución de las especies, sobrevivirá el que resista a ese fármaco, ¿vale? Pero a día de hoy eso no lo tenemos. Sobre el cambio de que tenga otra sintomatología o que afecte a otros órganos, no lo creo. Vamos, me extrañaría muchísimo. Sería, yo creo que la primera vez en la historia de una enfermedad humana que evoluciona a otro tipo de sintomatología. Porque el virus sabe por dónde tiene que entrar. Y el virus entra por ahí, que son los receptores AC2 de los alveolos. Y entra por ahí. Y además venía también en relación a lo que preguntaba, que por qué los hombres son más susceptibles que las mujeres, ¿vale? Para la infección por coronavirus. Se piensa que es por los receptores estos. Son unos receptores que están en el sistema respiratorio, también está en el hígado y tal, sobre todo en el sistema respiratorio, por donde entra el coronavirus. Son el receptor por el cual entra el virus dentro de la célula. Y los hombres parece que tenemos mayor número de receptores que las mujeres, ¿vale? De ese número de receptores. Por lo tanto, los hombres seríamos más sensibles a que entrase el virus en nuestras células que las mujeres, ¿vale? Más o menos la proporción de casos es, en toda la serie de todos los países está siendo alrededor del 60% de los casos son hombres, el 40% las mujeres, ¿vale? Más o menos, aproximadamente. Y lo que sí se está viendo que es una tendencia en todos los países. Y hay otro aspecto que también es interesante, que es que puede haber poblaciones que no sabemos, y puede estar también relacionado con los pacientes asintomáticos, ¿no? Es que puede haber unas mutaciones genéticas, que ya hay estudios en marcha, en el IMIBI, por ejemplo, se están llevando algunas de estas, en el que vemos si mutaciones en este receptor pueden hacer, o diferentes formas de este receptor, pueden hacer que sean más susceptibles a la infección o que tengan una infección más grave o más leve. Y esto lo veremos con el tiempo, ¿vale? Al hilo de las mutaciones, me pregunta María que si el COP2 actual es una mutación del anterior coronavirus que ocasionaba la epidemia más localizada en Asia. No, es otro virus diferente, ¿vale? Lo que sabemos de los virus, sabemos si son mutaciones en zonas concretas del genoma de los virus, ¿vale? Y si fuese una mutación serían virus muy parecidos. Son virus parecidos, pues son de la misma familia, pero es como si fuese mi primo y yo, somos muy parecidos, pero somos dos personas completamente diferentes, ¿vale? No es un perfeccionamiento del virus anterior, ¿vale? Respecto a la transmisión, yo creo que es importante aclarar aquí, Juan Carlos pregunta, ¿se transmite por transfusión de sangre el virus? Eso es muy buena pregunta. Y la respuesta, fijaros, yo como científico voy a ser cauto. Y diría no lo sé, aunque esté casi prácticamente seguro, pero voy a decir no lo sé. Os explico por qué creo que no, aunque no puedo asegurar al 100%. El virus es un virus respiratorio, que se concentra sobre todo en el sistema respiratorio. Y en sangre, ¿vale? Solo parece que está en los pacientes más graves, en los que están en UCI si se detecta en sangre. Pero las personas en las primeras fases de la enfermedad y en las primeras días de síntomas, o las personas que se recuperan leve o moderado, el virus nunca está en sangre, ¿vale? Por lo tanto, parece que la vía de transfusión de sangre puede ser, pero la eficacia por transfusión de sangre puede ser cero. De todas formas, los que seáis donantes de sangre sabréis que cuando vais a donar sangre, lo primero que os pregunta es que si habéis estado mal o con fiebre o tal en los últimos días, o en los últimos meses o los últimos 15 días, ¿vale? En cualquier enfermedad, incluso cuando llega la gripe. ¿Por qué? Por precaución. Aunque la gripe tampoco se puede transmitir por transfusión de sangre, pero por si acaso, ¿vale? Lo hacemos, ¿vale? Eso puede suponer un problema. ¿Por qué? Porque si hay muchas personas infectadas, muchas personas con anticuerpos, pues puede suponer el problema de que nos quedemos sin stock de sangre, ¿vale? Los bancos de sangre. Eso es muy importante, que todas estas dudas, los que seáis donantes de sangre habituales, se las hagáis a los médicos que os ven y personal de enfermería para las extracciones de sangre para las transfusiones. Pues eso va a cambiar mucho, como os decía, cambia día a día, ¿vale? Cambia día a día. Porque si no va a servir mucho los donantes de sangre, va a ser para ver el nivel de inmunidad de la sociedad.
En el sentido de que si a todos los donantes de sangre le hacemos anticuerpos, pues vamos a ver cuál es el estado inmunitario de toda esa población. ¿Vale? Supongo que por eso Francisco Roldán pregunta, ¿pueden ser los mosquitos en verano un foco de infección? Yo creo que no, por el mismo motivo, ¿vale? Hay además por el mismo motivo y además por la eficiencia. Los virus, hay virus que están perfectamente adaptados a los artrópodos, en este caso mosquitos, puede ser garrapatas. Incluso hay pasos que la infección, para producir una infección efectiva, necesita primero de que el mosquito, de que pase por la glándula salival del mosquito. ¿Vale? Tenemos muchas enfermedades, pero no solo víricas. La más conocida, por ejemplo, es la malaria. ¿Vale? La malaria sí necesita la replicación del mosquito. El dengue, el chaga, muchas enfermedades, el chikungunya, el zika. Hay muchas enfermedades que sí necesitan de la transmisión del mosquito. Otras enfermedades que conocemos que están en sangre, por ejemplo, el VIH. ¿El VIH se transmite a través de la picadura del mosquito? No. ¿Por qué? Porque hay tan poca cantidad de virus en la picadura del mosquito que es imposible que se establezca una infección, ¿vale? Si en el caso de que lo hubiese, ¿vale? Porque el mosquito lo que hace es que te pica la sangre y esa sangre no te la pica por gusto. Esa sangre la pica porque el mosquito se alimenta de sangre y esa sangre la digiere. Los microorganismos que hacen que resisten a esa digestión del mosquito, es decir, que el mosquito se lo coma y se elimine, o la mayor parte no solo por la picadura. Muchos mosquitos se eliminan por las heces. Los mosquitos, cuando pican, tienen el reflejo que les pasa también a muchos niños chicos, de que cuando comen excretan, ¿vale? Entonces, esas heces del mosquito es lo que hace que te pique la picadura, ¿vale? El contacto de la picadura con las heces del mosquito es lo que hace que la sensación que te pique. Tu acto reflejo es rascarte. Y al rascarte, lo que estás haciendo es que las heces del mosquito entren dentro de tu cuerpo y entonces cómo se producen las infecciones transmitidas por mosquitos. Sí, tiene que ser un virus que resista a eso, ¿vale? Hay otros virus o bacterias, en el caso de los humanos, que si tú, por ejemplo, el VIH, el virus del SIDA, ¿no? El VIH, si nos lo comemos lo echamos en un yogur y nos comemos el yogur, no nos vamos a infectar ni vamos a transmitir la infección por ese. Pero si, por ejemplo, cogemos en ese yogur y le echamos salmonela, pues la salmonela sí resiste el tracto digestivo, se va a infectarnos y además se va a transmitir por ese, ¿vale? Es decir, los mosquitos, no, aunque se alimenten de sangre, no pueden transmitir todos los virus ni microorganismos. Tienen que ser microorganismos y virus que estén perfectamente adaptados al mosquito. Y eso son años y años y siglos de evolución, tanto por parte del mosquito como por parte del microorganismo, del virus en este caso. O del protozoo, como la madre. Hay una pregunta más, pero no sé si... Hacemos tres últimas preguntas. ¿Tres últimas preguntas? Sí, sí. Vale, Y terminamos. Estamos cerca de las 2 horas. Vale. Pues, por ejemplo, hay una creo que bastante interesante. Francisco Millán pregunta que si, como se refiere un poco más al principio de la charla, ¿no? Si, como comentaba, las enfermedades zoonóticas tienen muchas cosas en común y las conocemos hasta cierto punto, sí. ¿Por qué aún así no estamos capacitados actualmente para actuar de una manera eficiente contra ellas? Contra la zoonosis. Contra las enfermedades zoonóticas, como en este caso parece ser que no tenemos capacidad. Contra muchas sí. Por ejemplo, sabemos, los que tenéis perros sabéis que es obligatorio vacunar a los perros de la rabia todos los años, ¿no? Eso es una medida eficiente de combatir una zoonosis, pero es una zoonosis que conocemos bien. Hay otra medida, por ejemplo, que es otra zoonosis también, aunque no sea un virus, que puede ser el toxoplasma. El toxoplasma se transmite por los gatos. Muchas personas nos podemos infectar de toxoplasma y somos asintomáticos o no nos pasa nada. ¿Dónde produce el toxoplasma mayores daños? Pues lo producen las mujeres embarazadas. Por eso a las mujeres embarazadas se les dice no comas carne de cerdo cruda, no comas alimentos crudos, lava bien las verduras. Entonces son medidas preventivas que lo que hacemos es controlar una zoonosis. Muchas de ellas las tenemos así controladas, ¿vale? Muchas de ellas. Por lo menos hay brotes pequeños en algunos puntos concretos.
Un ejemplo claro en Andalucía fue la listeria este verano, ¿vale? Pero en regla general la tenemos controlada salvo pequeños brotes. El problema de este coronavirus es que es un virus que no conocíamos bien y que nos ha pillado por sorpresa, ¿vale? Las zoonosis más clásicas sí las podemos tener más o menos controladas, ¿vale? Pero las nuevas nos cuesta más trabajo. Y sobre todo hay una cosa que por desgracia es así, que las zoonosis que afectan a países desarrollados se controlan mejor que zoonosis que afectan a países en vías de desarrollo. Y ahí quizás no sea por la capacidad de contenerla, sino también por el interés económico, pero eso ya entramos en otro plano que va más allá del científico. Lucía Serrano, la segunda última que vamos a hacer, habla, no sé, yo no he escuchado nunca esta cuestión, dice, ¿cómo afecta el cloruro de cetilpiridinio al virus actual? El cloruro de cetilpiridinio. Yo, hasta donde yo sé, el cloruro de cetilpiridinio se le echa alcohol para amargar el alcohol y que el alcohol de farmacia no sirva para bebida. Pero no he escuchado nunca. Sí, yo, todas estas cosas que escuchéis o que leáis, fijaros, para mí el referente para no hacer las cosas se llama Donald Trump, ¿vale? Y Donald Trump está tomando hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina sin indicación médica, que es un fármaco que conocemos desde hace mucho tiempo para la malaria y para otras enfermedades, y lo está tomando sin prescripción médica, que puede ser muy peligroso la hidroxicloroquina si no se toma adecuadamente y con un seguimiento. Yo las cosas que escuché, porque escucharéis también que la cloroquina rima un poco del componente del cloro. Al principio de la epidemia la gente escuchó cloroquina también y se tomaba los compuestos de cloro que se le echan a las piscinas o a los acuarios. Es decir, tengamos mucho cuidado con esto, ¿vale? Siempre, y mi recomendación, siempre acudir para informaros a fuentes oficiales, ¿vale? Fuentes oficiales que puede ser vuestros médicos, página web del ministerio, los SDC, los CDC, cualquier información científica, ¿vale? No os fiéis de información que os llegue por hilos de WhatsApp, Facebook, Twitter, ¿vale? Porque puede ser bastante peligrosa. Muchos lo sabemos, ¿no? De challenge de estos de internet, ¿no? De Twitter o de tal, que acaban, o de Instagram, que acaban muy malamente, ¿no? Pues, entonces, pues, evitar este tipo de creeros, ¿vale? De siempre poner en duda toda la información que os llegue por vías no oficiales, ¿vale? Pero no solo con el coronavirus, como regla general en la vida, ¿vale? Dudar siempre de información que no os llegue de fuentes oficiales. Vuestros profesores, por ejemplo, son fuentes oficiales, os podéis fiar de todas las dudas que tengáis y que las dudas o curiosidades que tengáis, más oficial que vuestros padres y profesores, yo creo que no va a haber nadie, ¿vale? Y para temas científicos, pues ya sabéis, nos tenéis al IMIBIS también a vuestra disposición, siempre que queráis. Estas cosas nos hubiese gustado mucho hacerlas presencial, que tenemos un salón de actos precioso, que vienen siempre, pero bueno, las circunstancias no han sido así, pero seguro que dentro de poco podemos hacerlo en directo y ponéis venir y conocer las instalaciones, ¿vale?